formulación de un problema puede ser más importante que su solución. La movilidad, la justicia urbana y el desarrollo de la ciudad serán parte de la próxima hora de conversación. Aquí comienza Ruta Justa, el programa radial del curso Movilidad Sustentable y Saludable de la Dirección de Pregrado de la Universidad Austral de Chile. Porque todos tenemos derecho a llegar a casa. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al programa Ruta Justa del curso Movilidad Sustentable y Salud, ¿cierto?, de la Universidad Austral de Chile. Hoy estamos aquí con dos compañeros del curso, ¿cierto? Bueno, somos todos del curso, y como siempre, como es estable ya, me acompaña desde Punta Arenas, Felipe Soto. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Bueno. Y alguien que retorna, que hace tiempo que no lo veíamos y que lo tenemos de vuelta, que es mi querido compañero Mauricio Miranda. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, hola. Bien. En la radio nunca me vieron, así que era una radio, no te ven. Sí, pero salía ahí tu nombre, se escuchaba tu voz, una inigualable voz. Bueno, ahora también te pueden ver, ¿cierto? Él Ok, es ok, Mauricio, ok. para aquellos y aquellas que no lo habían visto antes. Eh, bueno, hoy, ¿cierto? Vamos a conversar de algunas cosas que vimos, o sea, de algunos temas que se trataron en la última sesión de nuestro curso, ¿cierto? Movilidad sustentable y saludable. Eh, pero antes de pasar al tema de lleno, quisiera preguntarles, chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo va la cuarentena? Mauricio, por ejemplo, ¿qué has estado haciendo? Pucha, yo abrí un pequeño emprendimiento, por decirlo así. No lo quería decir, pero ahora que preguntas, un pequeño emprendimiento de comida. Me puse Ya. a vender milcao, ya que yo soy de Chiloé, como que siempre está oye, si va de Chiloé traes un milcao, oye, ¿sabías hacer milcao? Como, usualmente está como, ¿eres chilote? Ah, tú sabes hacer milcao. Claro, Y bueno, sí sé hacer milcao, pero no sigo el estereotipo. ya, sí, yo también sé hacer. Así que, así que, pucha, me puse en esa. Los fines de semana acá en Valdivia vendo milcao, así como Buena, por encargo, sí. No hago así en el ya. día y si se vende todo. No, días anteriores, como un día antes, que me encarguen el milcao y son los que hago. Ah, bueno. ¿Y llevas mucho tiempo haciendo esto o empezó ahora hace poco nomás? Desde el 21 de mayo, más o menos. El 21 Ah, fue como la buena. partida, ya que fue el feriado. Ya, Fue como, igual yo estaba reacio y fue mi pareja quien me dijo, me empujó así, dale, buena, cocináis buena, bien, dale. buenísima. Y es eso, es como querer el cuento. Ya. Y como que salí de esa pequeña zonita de confort y fue como, "Voy a darle". Oye, y Entre una eso pregunta. y Sí, dime. una, ¿no? Digo. Se viene ya el primer mes, ¿va a hacer algo especial o no? Ahí, para los chicos del curso, no sé. Ah, ¿algún Ah, sorteo? precio. No, no sé, no me refiero porque se viene un mes O ya de sea, que hay un comenzaste. sorteo. No, pero hay un sorteo. Cuando empecé con la Ah, página y todo, hay un sorteo. El asunto sí es darle like a una foto, etiquetar a ya, dos personas y compartir la imagen. buena, Y se sortean 4.000 CAO, buenísima. Ahí para la con o sin 11, chicharrón y con delivery. Sí, sí. buena, Es bastante bueno y muy tedioso, pero bien, entretenido. Ya le agarré como el ritmo a cierta cantidad. ya, Así que por ahí. perfecto. ¿Tú, Felipe, qué nos puedes contar? ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Hola, buenas tardes. Bueno, el comentar un poquito que aquí en Punta Arenas específicamente ya se inició el plan de invierno, ya que las temperaturas ya están bajo los 0 grados. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos entre 3 a -3 grados
y con sensación térmica, bueno, réstale un poquito a los grados Celsius indicados. Ya hay Claro. 3 camiones todos recorriendo las calles para descongelar justamente estas, y el 14 de junio a las 10 de la mañana se hicieron cambios de señalética en algunos puntos conflictivos de la ciudad. Entonces ahí hay Mira, que tener mucho ojo, tanto para los peatones como para los conductores. claro. Oye, no tenía idea de esa medida que se toma. Sí, por ejemplo, hay unas bajadas en ciertos lugares, bajadas o subidas, y subidas, Claro, en ciertos lugares de la ciudad, donde ya se hace difícil un poco el freno, por lo tanto se cambian ciertos sea al paso o discopares hacia la otra calzada, y poder, los que van de forma claro. horizontal o horizontal, dependiendo tu punto de referencia, poder frenar más fácil. Ahora eso igual es un riesgo porque no todos están conscientes, y muchos simplemente llegan y se confían de que no, el sea al paso lo tengo yo, así que acelero, y eso fue lo que pasó. De hecho, me pasó a mí justamente esa semana, Chuta. que venía un camión y no paró, ¡pum! Y pasó. O sea, a la hora que yo pasaba, no estaría Te acá. Claro, mencionaba. entonces por eso también siempre la conducción a la defensiva es tan importante, no solamente en una zona así ni para el plan de invierno, sino que siempre tienes que manejar la defensiva para evitar justamente algún tipo de accidente o siniestro Ya. que acrecen en estos periodos Del del año. año en realidad. Oye, y tú Oye, como, sí, bueno, sí, perdón. Mauricio, No, sí, dime, dime. dale. No, era por agregar Eh, otra cosa, que había visto una página de Instagram que con respecto a noticias de acá de la región, y se ven muchos accidentes o siniestros vehiculares, acá, en la pero región. muchos, así, sí, muchos. De Ya, repente veo y ya, creo que en lo que fue la semana ya he visto unos 3 o 4. chuta. Bueno, justamente hoy vamos a hablar de eso, pero antes quería preguntarle a Felipe, tú como peatón, ¿te movilizas de vez en cuando como peatón allá en Punta Arenas? Y claro, Sí. como ¿Qué tal es la sensación, digamos, de moverte en la ciudad como peatón con este clima? Se dificulta un poco más, supongo, o sea, evidentemente, ¿no? en lo Sí. particular y personal, me gusta, como lo dije en el Ah, programa pasado, claro, sí, ver todo desde una forma positiva, ¿no es cierto? Y con una sonrisa. Al salir claro, de la calle, o al salir a la calle ya puedes asombrarte con cualquier maravilla de la naturaleza o del mundo, pero si se hace el desplazamiento más complicado, más lento también, por ejemplo, arrastrar claro, los pies, porque si ya los empiezas a levantar, tienes el riesgo de sufrir una caída. chuta, Las casas tienen que tirar sal en su vereda que corresponde, ya, porque los vehículos que te dije recién, los camiones, pasan por las calles, no por las veredas, ¿verdad? claro, Y eso en realidad como cautelar, por medidas así en decirlo. realidad. Y claro, lo que quería agregar también era que eh, hay que cuidarse con el tema con la contingencia en realidad mundial, ¿no es cierto?, de esta pandemia, porque ahora con el frío no nos podemos descuidar tampoco. Y más ahora que en los locales comerciales el ingreso está restringido a una cierta cantidad mínima o establecida ya de personas, y ya hay mucha gente esperando en una fila. Entonces, cuando Claro, vas a salir de tu casa, asegúrate de salir abrigado, tu gorrito, y bueno, cada uno ve cómo se abriga, pero la idea es que tengan en consideración eso, que las temperaturas ya están disminuyendo y uno ya ve los cerros y están todos ya. nevados, blancos, bonitos, Claro, pero porque, tampoco, tampoco se pueden disfrutar porque también estamos conscientes de esta contingencia donde estamos, si bien acá en la región no estamos en cuarentena, sí estamos con el toque de queda, ¿no es cierto? Pero debemos
tomarle el peso que corresponde y tratar de salir lo justo y necesario, lo justo y preciso. Claro, Eso claro creo. porque, Así que, claro porque el invierno, o sea, además de esta crisis mundial, ¿cierto? El invierno también trae muchas enfermedades consigo, po. Sobre todo si uno no toma las medidas necesarias. Bueno, chicos, pero para pasar a nuestro tema central de hoy, ¿cierto? Justo es de algo que ustedes estaban comentando. Eh, los accidentes y los siniestros. ¿Cómo se manejan esto, cierto? Y que nos referimos a cómo lo llevan las ciudades. Eh, en la clase hablamos, o se habló, ¿cierto? Eh, de qué opinamos nosotros, cómo vemos nosotros este tema, qué creemos acerca de cómo las distintas ciudades llevan esta problemática, ¿cierto? Pero antes, para pasar, digamos, a este tema, explicar cuál es la diferencia entre un accidente y un siniestro. Y brevemente sería que un accidente es algo imprevisto, ¿cierto? Que tú, como lo dije, no se puede prever. En cambio, un siniestro tiene cierta, ¿cómo decirlo? Intención detrás, es provocado y se puede evitar, a diferencia del accidente. Sabiendo esto, ¿cierto? Darle la palabra a ustedes. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Qué visión tienen de cómo las ciudades llevan este tipo de cosas? yo creo que una buena forma de poder abordar la disminución de estos accidentes siniestros, ¿no es cierto?, de movilidad, o en el contexto de movilidad, es la buena medida que se realizó al disminuir la velocidad máxima en las zonas urbanas. Claro. Ahora, con ello, tenemos que ver el control que tenga esto en realidad, porque yo veo aquí que lamentablemente la velocidad máxima no se respeta, o no es, no en general, si generalizamos un poquito, en general no se respeta. Y cuando pueden, siempre aceleran o van un poquito más rápido, y vamos un poquito viendo que en el auto, cuando vas manejando, vas siempre un poquito estresado, como que quieres llegar antes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un tema importante, por eso también el tema de conducir a la defensiva. Claro. Entonces, ¿cómo abordar este tema? También podría ser esa, poder enseñarle a todos los conductores que tienen que conducir a la defensiva, o incluir en la licencia de conducir o la capacitación o el curso que te permite tener esta licencia, agregar y hacer énfasis en la conducción a la defensiva, tanto en regiones y más en la capital, ¿no es cierto? Claro. Creo que esa es una buena forma de... Esto que tú mencionas puede ser también con el ritmo que a veces te impone la ciudad a, a ir siempre quizás apurado, rápido, ¿cierto? Quizás como automovilista yo no tengo mucho la experiencia, pero a veces de estar metido en esto de los tacos, ¿cierto? Y tener que perder bastante tiempo ahí, quizás condiciona a veces a las personas a querer ir un poco más rápido, ¿cierto? A querer llegar más rápido a su destino. Pero finalmente eso termina en actitudes que pueden provocar accidentes o siniestros, como lo explicábamos, ¿cierto? Eh, Mauricio, ¿te gustaría comentar algo acerca de esto? ¿Qué opinas? Sí, eso pasa mucho de no respetar las leyes. O sea, claro, como decía el Felipe, si te dicen ir a cierta velocidad, a 50 y vas a 70, o sea, 20 o 10 o 5 kilómetros más, se nota, se hace la diferencia, ya sea en el impacto, en el tiempo de frenado, en todo. Pero, o sea, igual es que pasa mucho en todos los ámbitos, ya sea un automovilista, un ciclista, un peatón, Claro, en que de repente igual uno no le toma el peso a lo que hace, ya sea un ciclista
vira en algún cruce sin avisar, sin señalizar también, se mete, o un peatón que también cruza no precisamente en un paso cebra o en un semáforo, y vienen los autos rápidos, no es prudente, o el vehículo que le está mostrando el naranjo para frenar y acelera en vez de frenar y le da. O sea, hay varios factores que involucran a todos. Claro, Pero sí, pasa eso de que no hay, a pesar de que está, porque uno igual dice, bueno, se ha dicho a las personas, por favor, o no sé, tomen conciencia, vayan con cuidado, precaución y todo, claro. pero ¿cómo hacer llegar eso realmente? Es ahí el punto de cómo hacer que le den el peso. Siempre se ven accidentes de esto, de aquello, y aún así siguen pasando. Y como tú dices, claramente el factor estrés eh, es importante en esto, porque ya sea o voy a llegar tarde, o que me van a descontar parte del sueldo, no me van a dejar entrar a la clase, o etcétera. Claro, justamente de lo que hablábamos la semana pasada, acerca de cierto de los eh, eventos tristes dentro de la movilidad, surgieron varias situaciones que tenían que ver con accidentes, o que uno normalmente diría es un accidente, pero realmente detrás existían factores que podían haber sido previstos, ¿cierto? Y que no transformaban esto no en un accidente, sino más bien en un siniestro, por imprudencias quizás, por falta de atención, a veces hasta por desconocimiento de la ley. Eh, Como puede ser el caso de no bajar la velocidad llegando a un paso peatonal, por ejemplo, y decidir adelantar a otro auto. Eh, entonces, quizás por ahí tiene que ver con apuntar hacia la convivencia vial, como a un, no como creo que en un momento lo dijimos, no como quizás ejercer una especie de lucha entre quienes van arriba del auto y quienes están abajo, de cierto, tanto peatones como ciclistas u otros medios de transporte. Eh, Conversábamos algo bastante interesante fuera de cámara, que quiero que lo mencionemos acá también, que era acerca a veces de estos, no sé si decir vacíos, pero excepciones que tienen las leyes de vez en cuando, ¿cierto? Que suceden Ah, cuando hay sujetos o personas que están por sobre ellas, ¿cierto? Existen leyes que regulan nuestra convivencia vial, pero que luego vienen estos sujetos o estas situaciones y se hacen excepciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si les gustaría comentar. Veo que es un poco, bueno, estamos abordando el tema de movilidad porque esto está pasando con las leyes en generales en este país. Ya. Es así de simple. Y tenemos algunos ejemplos claros que cada uno sabe y se acuerda de que ocurren, llegan a haber siniestros, ¿no es cierto? Y accidentes que simplemente, dependiendo como también tu nivel social, pasan piola o se olvidan versus a otra persona que te cae todo el rigor de la ley. Es algo complejo, yo creo que al ser más, debería ser igual para todos. Eso en realidad, y por ejemplo, aquí puedo hablar en la ciudad, ¿no es cierto?, en la que vivo, siempre hacen fiscalizaciones de seguridad, ¿no es cierto?, con pistolitas, en ciertos lugares establecidos, como que están ya predefinidos, y no hacen un esfuerzo mayor para poder cambiar eso. Por ejemplo, aquí siempre, generalmente, se ponen a fiscalizar, antes de la pandemia, claramente, en la noche, un jueves cualquiera, a las 10 de la noche, en Bulnes. Ya. Pero en Bulnes, o en una avenida, ¿no es cierto?, donde yo puedo ver las luces a 1 kilómetro. Entonces, si yo veo las luces y ya me metí a la avenida, voy a doblar, pues claramente, si estoy en esa situación. Ya, claro.
pero solamente hay un fiscalizador aquí, y cuando yo doblo, lo esquivo y listo, ya está. Entonces ahí es donde deberían hacer el esfuerzo para poner otra patrulla o otro fiscalizador, ¿no es cierto?, aquí, cosa que puedan encerrar a esos Claro, individuos, atacar ese tema, porque ellos pueden producir un accidente porque no están manejando bajo las leyes de tránsito, la están rompiendo. Entonces igual tocamos ese punto. claro. Sí, eso apunta, claro, a la fiscalización. Acá suele pasar que hay sectores donde la gente se estaciona como quiere. Y es algo, entre comillas, literal. O sea, eh, justo acá frente al colegio alemán y en el sector regional, cerca del hospital, eh, tú ves llenos de carteles o letreros que dicen no estacionar o no mirar en U, y tú vas pasando por ahí y ves cómo están mirando en U, cómo se están estacionando justo ahí al lado del letrero. De hecho, en urgencias, no sé si aún está del hospital, pero hay un paradero de micro donde debería estar vacío ese espacio y siempre está lleno de autos. No sé si ese paradero existe aún, quizás ya lo sacaron, pero hace un tiempo cuando yo vivía en este sector, la micro paraba literalmente afuera de urgencias porque donde estaba el paradero estaba ocupado por vehículos y nunca había ahí un ente fiscalizador de esto. Por lo más de veces que hubiese llamado, no pasaba. Eh, pero esto, claro, apunta a un tema de fiscalización, de decir, o sea, mientras no esté este ente fiscalizador, quizás se puede pasar por encima de la ley, que no sería lo ideal. Es como cuando tú ves el semáforo en amarillo, sabes que tienes que frenar o tener un poco de precaución y en vez de hacer eso, pisas el acelerador y pasas, ¿cierto? O en la bicicleta también, o como peatón, ves parpadeando el semáforo y ya sabes que va a cambiar en cualquier momento y decides correr, por, claro, para el paso de cebra, en vez de quizás esperar para estar más seguro que cruzar a la otra calle. ¿Te gustaría agregar algo con respecto a esto, Mauricio? Eh, que sí, es que está en esos temas, claro, en donde, como tú dices, no sé, pues, está el Instituto Alemán, el Windsor, donde claramente debería haber agentes fiscalizadores allí, Claro, o en cierta hora al menos, no sé, porque llega y pasa. No respetan donde no dice virar en U, giran en U, se estacionan en doble fila, se mantienen ahí, se ponen a conversar, ¿cachai? Hay varios factores que no deberían ser, claro. Al final pero se afecta la convivencia. Sí, perdón. claro, y si lo llevamos más allá todavía, a gente famosa, ¿cachai? Era lo otro que estábamos conversando, Sí, donde están los típicos futbolistas famosos, ¿cachai? Que chocaron, que claro, hubiese sido cualquier otra persona y presa, para adentro. ¿cachai? Claro, y ya no vuelvo a manejar nunca más y todo el tema, pero no, hay futbolistas que siguen ganando sus millones, es porque son famosos, y ahí hay mucha gente fanática, futbolera, que claro, es que no, perdónenlo, ellos dejan al país en alto y todo el cuento, y no, no Un debería tema haber de, nadie por sobre la ley, ¿cachai? claro, un tema ahí quizás de fanatismo desmedido, hasta de patriotismo quizás detrás. Eh, ¿Sí, Felipe? No, eso estaba afirmando Ah, ese fanatismo eh, desmedido que hay, que de repente hay esa defensa en contra de aquellas personas que, como dices tú, por más de repente buenas que sean, eres chileno al final, pues. O claro, sea, estás en este país, por último, ándate a otro país y ya haz lo que quieras. Y te claro, apuesto cuánto sí, que sí, allá va a pasar lo mismo. O no sé en realidad, Mm. pero claro, eso. Claro, además, con respecto a lo de accidente, siniestro, claramente lo que sucedió con ellos fueron, fueron siniestros, porque ellos no andaban así como
no llevaban a alguien urgente por una enfermedad de urgencia, ¿cachai? No, ellos andaban, habían tomado Sí. alcohol, estaban ebrios, ¿cachai? O sea, se sabía que iba a pasar algo. El asunto que no pasara algo era el milagro, pero no, ¿cachai? Claro, no fue obra del Espíritu Santo que haya No, terminado en esa situación. Claro, estás más propenso a involucrarte en un siniestro al estar bajo los efectos de las drogas en generales. claro. Eh, yo quería comentar algo. Bueno, esto igual desde lo poco que viví allá en Magallanes, que fueron como 6 meses. Una situación que me comentó un compañero, bueno, igual vi varias situaciones que me parecieron extrañas y que después encontraban lógica en esto que me comentaba este amigo. Él me decía que allá muchas veces, por el tema de los sueldos elevados que existen en algunas empresas, quizás por el tema también de la zona franca, existía una facilidad por adquirir estos vehículos, ¿cierto?, privados para cada persona antes que la licencia de conducir. Digamos, porque quizás con un sueldo cercano, no sé, al $500,000 o superior a este, en un par de meses puedes tener el ingreso suficiente para optar a un crédito y comprarte un auto que esté cerca de los $3 millones, un poquito más, un poco menos. Y que eso resulta más accesible que tramitar una licencia, que si ya sabes conducir, sí o sí tienes que hacer trámites. Eh, que si no sabes conducir es peor porque tienes que hacer un curso y eso tienes que pagarlo y demora más. Entonces yo decía, claro, o sea, de las pocas veces que yo estuve en Punta Arenas, porque estaba más arriba en mi trabajo en Torres, eh, siempre vi y presencié accidentes, digo, siniestros, en, hasta en el centro de la ciudad. O sea, personas queriendo adelantar a transporte público que va queriendo virar en doble vía, ¿cierto? Ubicándose a la izquierda en la vía central para virar hacia derecha, por ejemplo, y queriendo adelantar a este vehículo que va a doblar primero hacia la derecha, y ese choque lo vi muchas veces, de hecho en el centro de la ciudad. Era casi algo típico bajar al centro y ver este tipo de siniestro. No sé tú qué me puedes comentar de eso, Felipe. Bueno, si hay muchos vehículos o mucha densidad vehicular, creo yo, eh, uno se da una vuelta y hay calles o pasajes más que nada donde ya no te puedes estacionar porque hay muchos vehículos estacionados diciendo ya hay un problema, sí, yo creo que hay un problema grave y hay que ver también por parte de nosotros cómo poder ayudar al mismo reciclaje de vehículos. Claro. Que yo creo que eso es un tema, ya por último, no sé, se recondiciona, ahora están saliendo, ¿no es cierto?, los kits eléctricos para ciertos vehículos, para poder reutilizar la carcasa por último, etcétera. Es un problema que hay. Yo igual, lamentablemente, he visto, siempre, bueno, estoy atento y lamentablemente se ven impertinencias más de conductores, en realidad, de vehículos motorizados privados Ya. que de vehículos de transporte público, es verdad. Pero es un riesgo, es algo común, por eso hay que manejar con cuidado en realidad y imagínate llevar un poco esto a la región metropolitana o al mismo Valdivia, que es una ciudad mucho más grande en comparación a esta, que me imagino que se deben haber, de hecho, es como ahora hablando un poquito igual de esta pandemia, ¿no es cierto? Ves que se van registrando los casos diarios, ya 7, no sé, 15 muertos hoy día, 10 muertos ayer, y los accidentes vehiculares, por ejemplo, o todo tipo de accidente, o todo tipo de siniestro, no se da el mismo énfasis, Claro. ¿verdad? Y ocurren.
diariamente. Yo creo que igual se debería darle un énfasis a todo lo que esto para poder educar también un poquito a la comunidad en ello. También tengo una idea que no sé si está implementada, ojalá esté implementada, que es el tema con la electromovilidad y los vehículos eléctricos, que sería muy provechoso utilizar ese tipo de tecnología, por ejemplo, en asociarla con el GPS y regularte la velocidad máxima. Es decir, si tú estás en una zona urbana, por más que yo apriete el acelerador, no voy a pasar los 50 kilómetros por hora. Si estoy cerca de un jardín infantil o cerca de un establecimiento educacional, disminuir también la velocidad máxima, pero que lo vaya dando o que sea automática por GPS. Y obviamente si estoy en carretera, poder utilizar las ventajas de la tecnología y aumentar mi límite de velocidad máxima, porque sabemos también que en carretera andar despacio significa aumentar un riesgo, porque las carreteras están destinadas para ir rápido. Claro. Ahí voy a investigar un poquito más sobre el tema y les voy a comentar la próxima semana. Tome apuntes sobre esta misma pregunta que me hago. Está buena esa idea. Yo quería agregar algo. Sí, ¿puedo? Sí, adelante. No, era con respecto al accidente que decía Ariel, cuando quieren virar hacia la derecha estando en el carril izquierdo. Claro, eso pasa o al menos pasaba cuando había mayor tránsito en Isla Teja. En Isla Teja, cuando querían virar hacia el puente donde estaba el semáforo, estaba la opción en un carril para ir derecho, seguir a ir a la Universidad Austral, y el otro carril, que es claro, es para cruzar el puente e ir al centro de la ciudad. Había gente que adelantaba en el carril para ir a la universidad, pero giraba hacia la derecha para ir al centro. Claro. Y claro, ahí ya empezaban a pitear el otro auto porque se adelantaba, se metía, y empezaba a ver quién avanza primero y quién permite y quién al final cede y avanza. Pero no debería ser, pues. O sea, por ejemplo, en ese caso donde hay momentos peak, ahí debería haber un agente para evitar aquel accidente, aquel siniestro que podría pasar. Sí. Como anécdota anexa, por esa acción que comenta Mauricio, tuve muchos sustos estando de ciclista. Porque está también en ese cruce la posibilidad de virar a mano derecha con luz roja, ¿cierto? Pero con precaución. Entonces, cuando uno va como ciclista, a veces pasa a segundo plano cuando el apuro, por así decirlo, es mayor. Entonces, yo cruzaba en verde, pero venía alguien que venía más apurado al parecer que yo y se metía al cruce estando yo pasando casi frente a él. Entonces, esta situación es bastante... Ahí probablemente, quizás si yo hubiese resultado atropellado, que probablemente también le pase a más personas, hablaría de un accidente, cuando realmente es un siniestro. O sea, hay una actitud imprudente detrás, hay una intención, ¿cierto?, que provoca esta situación y que se pudo prevenir. O sea, miras bien, respetas la luz roja que tienes enfrente y luego pasas, y no cruzar como si la carretera no estuviera restringida por esto. ¿Sabéis que a mí me ha pasado en reiteradas ocasiones eso que tú dices? En donde voy por la calle que tiene preferencia, pero cuando voy solo yo, no hay un vehículo por delante o detrás, los otros vehículos, claro, llegan, yo voy aquí, y el otro llega y se meten, aun cuando yo tengo la preferencia en el carril. Claro. Y llegan y cruzan, o cuando voy en la ciclovía, y igual llega y se meten, o hay vehículos estacionados, como que no, hay como un menosprecio por el ciclista, al menos hablo de mi experiencia y lo que me ha pasado, Claro. mi vivencia, que como que menosprecian al ciclista.
no hay Respeto un vial, como respeto dice vial. ahí, como dice ahí Exacto, no la hay un frase de respeto Felipe. vial. Y así te pasa en Nueva York. El tema, Y en una ocasión, perdón, en una ocasión, sí, un caballero me grita algo del vehículo, así como, tú tuviste la culpa, y se acordó de mi familia y todo. Claro, y yo entre el cansancio no me salía la palabra, que en verdad me dio mucha rabia, pero un caballero que estaba esperando locomoción me defiende. Y claro, le empiezan a agarrar a improperio y todo el cuento, pero y el caballero y las demás personas vieron que en realidad quien tenía, quien se había la equivocado, fue el responsabilidad, caballero del vehículo, ¿cachai? ya, Y no yo que andaba como ciclista y aún trayendo todo, yendo por la berma, ¿cachai? claro. Pasa. Es que es un tema porque, o sea, como hablábamos hace un rato, un tema de convivencia vial, como dice ahí la tasa de Felipe, de respeto vial. Y claro, nosotros, Mauricio y yo, compartimos mucho el hecho de usar la bicicleta como transporte habitual, ¿cierto? Pero uno también ha visto, o sea, desde lo que yo puedo decir, a tanto peatones como ciclistas o en otros medios de transporte, ¿cierto? O algunos otros rodados siendo imprudentes en la calle. Que tú dices, chuta, o sea, aquí todos y todas aquellos que estamos en la calle, ¿cierto? Que nos estamos desplazando, tenemos una responsabilidad dentro de, de esta convivencia vial. Porque, o sea, si yo soy peatón y cruzo sin fijarme si viene alguien o no, también me arriesgo a la otra persona a tener que reaccionar ante una situación imprevista. Eh, o me ha pasado a mí, o sea, no ahora, me pasó en algunos momentos cuando estaba aprendiendo a andar en patines, que noté más las personas que andaban en patines, ¿cierto? Y estando en un paso de cebra, cuando yo voy a cruzar, que personas andando en patines me pasaban muy rápido al lado. Y eso a mí me generaba eh, sorpresa, ¿cierto? Un susto. Y por suerte no reaccionaba mal, pero hay otras personas que cuando se asustan eh, tienen una reacción mucho más fuerte y eso puede llevar a otra situación imprevista. Entonces ahí el tema del quizás no ser respetuoso, ¿cierto? De tener esta poca consideración por el otro, la otra, puede llevar a este tipo de cosas. Eh, Creo que alcanzamos a comentar algo que también se habló en el curso y que tiene que ver, tiene directa relación con esto y que tiene que ver con el cambio de hábito. ¿Cómo o qué hacemos o cómo lo harían ustedes este cambio, perdón, esta salida de la zona de confort para provocar este cambio de hábito? Eh, ¿Cierto? En referencia a, a romper esta inercia, ¿cierto? Del comportamiento, digamos, a nivel local primero. ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Cómo lo abordarían ustedes este tema? Yo creo que haría una participación activa de la comunidad en general. Por ejemplo, no sé, programas o medios de comunicación a través de redes sociales que te vayan un poco educando en este carácter. Hacer cicletadas, todo lo que tiene que ver con el movimiento también es muy positivo, un poco el Claro, programa Elige Vivir Sano, bueno, todas esas cositas van mejorando y van sumando. Y en realidad eso es lo que uno quiere llegar porque son pasos eh, que estamos cursando, ¿no es cierto?, para poder llegar al objetivo final, que es la ocasión hacia y un respeto en realidad entre nosotros mismos, que creo que por ahí deberíamos partir claro. al salir de la calle, ¿no es cierto? A la calle. Claro. Mauricio, Eh, pasa al conversar con amistades o cosas así, el persona que utiliza un auto particular
por ejemplo, sí, me gustaría usar la bicicleta, pero es que estoy tan acostumbrado ya al auto que no me acuerdo cómo andar Claro, en bicicleta. O que me pueden chocar, o igual está el miedo y todo. Eh, que puede ser de forma progresiva. Que primero pueden haber varios, por ejemplo, la intención de personas solas, ya se dé la intención de pasar a la locomoción colectiva. Ya no dejar un poquito el auto de lado, dejar esa comodidad de andar calentito, calentita, ir un poquito más a la locomoción colectiva, dejar el auto guardadito, evitar un poco el espacio. transporte eh, público, por así. claro. Y de ahí, no sé, intentar un poquito el paseo, que siempre está como primero el paseo de la bicicleta, ya ir a un parque, ya un recorrido por una cierta específica ciclovía, algo similar. Y después ya atreverse de ir de un lugar a otro, ya sea de su casa a la casa de un amigo, amiga, primo, familia, Claro, y de a poquito ir adquiriendo este hábito, cambiar un poco. Pero no así diciéndole, pucha, ya tal vez hoy día sí quiero usar el auto y, ok, ya si quiero usarlo por X motivo, está bien. Pero también abrirle a esa otra posibilidad de utilizar la bicicleta o el medio de transporte público. De ahí, por otra parte, igual sería como un asunto de cadena, en donde, claro, puede haber un taller en donde se explica un poco eh, de conocimiento de tránsito, eh, pero también como algo que se hizo en movilidad sustentable, que fue como apadrinar a alguien. claro. Si tienes dudas sobre bicicleta, ya quieres aprender o aprender un poquito mecánica o algo, poder apadrinarlo, apadrinarla y enseñarle un poquito, acompañarla, guiarlo, guiarla. ¿Cachai? Y esa misma persona después tener el hábito, cuando ya lo adquiera, a otra persona y así se puede ir transmitiendo. Es como un poquito la película de Cadena de Favores, es muy buena, recomendada. Algo similar. ¿Cachai? Ya con una persona que le diga dos, esas dos le dicen a otras dos y ya pasan así, sigue y sigue. Ah, perdón, ¿esa es una película? ¿Así se llama? Cadena de Favores, sí, una Cadena película de muy favores, buena. ya. Sí. Una recomendación ahí, gracias. Yo quiero algo, mencionar algo que nos decía Felipe fuera de cámara, ¿cierto? Que era, yo creo que tú lo puedes explicar mejor, pero esto que era justo de lo que menciona Mauri, el traspaso de esta persona, ¿cierto? Que está arriba del automóvil privado, que ocupa cierto espacio dentro de la calle y que tiene que pasar o que intenta pasarse, ¿cierto? Al transporte público o hacer o a otro transporte ocupando menos espacio. No sé, ¿me lo podrías volver a mencionar, por favor? Claro está el hecho de que yo como peatón ocupo un cierto volumen, ¿no es cierto?, en la calle, Claro, versus un ciclista o un skater o alguien que anda en un scooter, ocupa cierto volumen en la calle, ya sea en la calzada, la calle, la vereda, versus el habitante, porque ya estamos situados en el contexto urbano, utilizando un vehículo para 4 personas, 5 personas, claro, solamente una persona, una persona. ¿ya? Es decir, estoy utilizando el espacio de 5 personas más la estructura física que tiene el medio de transporte solamente para movilizar una persona, versus el transporte público, por ejemplo, que puedo utilizar un poquito o reducir mi espacio para así disminuir también el tema de los gases invernaderos directamente. El hecho Claro, de los viajes compartidos es muy positivo, de repente ahí asociarse con las personas
no sé, en el caso, me acuerdo que en el caso cuando estudiaba, de repente pasaba a buscar a ciertas personas o amigos, ¿no es cierto?, compañeros, o de repente les daba un aventón, los iba a dejar a su casa cuando se podía, etcétera, etcétera. Todas esas cositas van sumando en realidad. Y creo que ese es un tema que se podría abordar. Ahora, con la contingencia, habría que darle como una vuelta y ver cómo atacarlo. Pero ese al final es el punto. Claro. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Quería, bueno, mencionar que, si bien yo les pregunté cómo ustedes lo abordarían, no vamos a tener aquí la respuesta universal para los problemas de movilidad, ¿cierto? Pero sí ideas, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra percepción? Al final, lo que sucede también en nuestro curso, ¿cierto?, de movilidad sustentable, que eso sí está enfocado luego a quizás una intervención, ¿cierto?, a un actuar. Estas ideas van alimentando este proyecto, ¿cierto? Y bueno, empezar quizás a despedirnos, pedirle a ustedes que nos digan algunas palabras finales, algo que quizás quisieran comentar, o algo que quisieran agregar antes de que nos vayamos despidiendo del programa. Ya no mucho. Ojalá la gente haga un poco más de conciencia con respecto a su transporte, a su vivir y convivir. Y que como todo el fin de semana estaré vendiendo milcao y tenés que agendar al Instagram Sabor Chilote Ya. y seguirle. Y eso. Agreguen al Instagram, hay concurso, así que si subimos este episodio al Instagram del programa, probablemente también etiquetemos ahí a Sabor Chilote para aquellos de Valdivia que quieran probar ahí los milcaos. Lo personal yo los recomiendo, son bastante buenos. Felipe, Gracias. Bueno, era inevitable comentarte que son envíos acá. No, ¿hay delivery a como, Punta Arenas? Perdón, ¿hay delivery a claro, Punta Arenas? Sí, pero sale un poco más caro. Ah, utilizamos un transporte ahí que sea claro. afín. No, el tema de crear la conciencia social, ¿no es cierto? Un poco el respeto, el mismo respeto aquí, el respeto vial, que conseguí este sticker ahí en alguna tienda de la ciudad. También darle el espacio cuando uno es conductor, cuando uno es ciclista, cuando uno es peatón o cuando uno es skater, etcétera, etcétera, a tener ese espacio de seguridad, que ahora también como peatón tenemos que tener nuestro metro de distancia por el tema Claro. del COVID-19. Eso mismo tiene que ser aplicado a la movilidad en general. Entonces, por ahí. Y bueno, también agregar que debemos cuidarnos y si estamos en cuarentena o se dicta cuarentena, desde lo personal, y decirles que por favor cumplamos la medida en realidad para poder apaciguar este tema y volver a la normalidad, que es el punto importante, y poder volver a movilizarnos con el gusto que tiene ese airecito tibio sin tener que estar preocupado de esto. Así que eso en realidad, crear un poquito de conciencia y ver cómo lo podemos seguir enseñando. Claro. Seguir enseñando y compartiendo. Bueno, finalmente eso, ¿cierto? Unirme a sus palabras, seguir cuidándonos mucho, ¿cierto? Esto aún no se termina, no descuidarnos ya ahora, aunque quizás se puede ver que quizás estamos avanzando en algunas cosas, a no bajar todavía la guardia, como mencionábamos en un comienzo. El invierno recién comienza ahora y esto también es, claro, esto también trae consigo algunos otros factores de riesgo. ¿Ya? Así que a cuidarse, agradecer como siempre a la radio por el espacio que nos brinda, ¿cierto? Por la oportunidad de este programa, y también agradecerle a ustedes, chicos, por acompañarnos hoy día. Dejamos también
la invitación abierta a que nos sigan acompañando, que se sigan sumando al programa los compañeros también del curso de movilidad sustentable, ¿cierto? Como lo hizo hoy día Mauricio. Y nada, eso. Nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.